largo de la historia productiva y económica del país, la actividad minera ha constituido una entrada importante para el desarrollo económico, social y laboral de Colombia. Es por esto que se ve la necesidad de formular una política pública que ayudara a la regulación de este oficio. Fue a partir de la década de 1980 que se creó la primera legislación formal de este sector a través del primer Código de Minas expresado en el Decreto 2655 de 1988. En los años 90, bajo el mandato del presidente César Gaviria, se empezó a considerar la actividad minera como un motor para el desarrollo económico del país. Además, se empezó a fomentar la inversión extranjera en este ámbito. Siguiendo con esta tendencia de liberación económica, en el año 2000 el entonces ministro Carlos Caballero impulsó el trámite para la modificación del Código de Minas bajo el principio de que el Estado debía facilitar el trabajo del sector privado y apoyar la industria minera mediante la inclusión del capital no gubernamental. Ahora bien, gracias al auge económico que se venía dando en el país, surge el concepto de regalía, que pretende que las grandes empresas mineras paguen el costo de la explotación de los recursos no renovables. Estas medidas fueron planteadas con el fin de mitigar el fenómeno de la minería ilegal en el país. Es importante resaltar que en la formulación de esta política pública participaron actores privados a través de abogados de las compañías Cemex, Holcim, Ladrillera Santa Fe y organismos internacionales como el Banco Mundial y la Agencia Canadiense para el Desarrollo. Para el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, esta política pública se ajustaba a las nuevas realidades económicas mundiales y la Constitución de 1991, cuyo principal objetivo era atraer la inversión extranjera y así impulsar el crecimiento económico de Colombia. Es importante resaltar que Kingdom plantea que en el caso del Código Minero, la corriente de problemas eran principalmente económicos. Por un lado, a final de la década de los 90 había una necesidad de mejorar la inversión privada, ya que esta estaba en decadencia por factores como el conflicto armado. Según el Ministerio de Minas y Energía, mientras que la economía en su conjunto crecía a un ritmo del 1,3% anual, el sector minero energético lo hacía con una tasa del 4,8% anual. En ese sentido, se empezó a ver la necesidad de fomentar el crecimiento en ese sector y para ello se debía reformar la legislación vigente. En cuanto a los problemas ambientales, se eliminaron algunos trámites para fomentar la inversión extranjera en el país. En la corriente de soluciones fue vital la cooperación internacional y de los abogados de las compañías multinacionales para la redacción del código. No obstante, la decisión final de implementar el código fue del gobierno en cabeza del ministro de turno, lo cual permite afirmar que, como plantea Kingdom, la política fue resultado de un encuentro casual de factores que se hicieron posible en la ventana de oportunidad en los años 2001. Las estadísticas son una situación problemática en el sector minero, ya que durante la década de los 90, es decir, antes de la creación del código, estas indican que el sector minero no estaba expresando su potencial de crecimiento y de aporte a la economía. Este planteamiento tiene que ver con la cantidad de exportaciones del sector, que antes de 2001 se mantenía considerablemente baja, con un máximo de 5.800 millones de dólares y su aporte al PIB nacional. Durante 1990, el sector minero energético siguió mostrando su aporte significativo a la economía nacional, creció cerca del 9.3% y aumentó sus exportaciones en cerca del 40% respecto a 1988. En este punto, es interesante resaltar que sus exportaciones llegaron a 841 millones de dólares y coparon cerca del 14% del valor total de las ventas externas del país, las cuales llegaron a 5.978 millones de dólares. Ahora bien, según la Defensoría del Pueblo, existen al menos 3.600 explotaciones mineras que operan sin su respectivo título. Además, hace énfasis de que muchos problemas relacionados con la recolección de información confiable respecto a la actividad minera, que se ve reflejado en el informe del Censo Minero Departamental del gobierno de Juan Manuel Santos, en el cual establecieron problemas en el proceso de recolección como la falta de información precisada por los mineros, difícil acceso a muchas de las minas, entre otros. Además, los resultados permiten ver que la problemática de la minería ilegal persiste a pesar de la promulgación de la ley. Los datos revelan que este ha sido un problema constante antes, durante y después de la promulgación de la política pública.
El país ha desconocido durante años el grado de ilegalidad de la minería existente. Es así como el censo realizado por Minercol en el año 2000 indicó la existencia de una ilegalidad del 36% frente a un 70% estimado por la OIT en 1999. En cuanto a las diferentes normas, reglas e instituciones que participan y rigen la política, hay que partir del planteamiento de Elinor Ostrom, quien menciona el enfoque neoinstitucionalista como una alternativa para identificar y describir las diferentes instituciones, tanto formales como informales, dentro de la política pública de minas en el país. Existen varias entidades encargadas de llevar a cabo la implementación de la política pública con labores específicas para promover el buen ejercicio de la minería en el país. En primer lugar, se encuentra el Ministerio de Minas y Energía, que se encarga de la planificación de las políticas que regulan la minería y otras actividades. En su interior se encuentra el Viceministerio de Minas y la Dirección General de Minas, el cual es el encargado de promocionar la labor minera en el país a nivel internacional. Por otro lado, Ingeominas tiene la función de ser la autoridad minera del país para recibir las solicitudes de títulos y evaluar su aprobación, y para esto se utiliza la información del Registro Minero Nacional. La UPME, Unidad de Planeación Minero-Energética, es una unidad administrativa de orden que se desarrolla con la gestión de la información de los sectores energético y minero para contribuir al desarrollo del país. Su objetivo es planear de forma integral las entidades del sector minero, tanto privadas como públicas, y el aprovechamiento y desarrollo de los recursos mineros y energéticos. Por otro lado, las gobernaciones delegadas cumplen la tarea de administrar los recursos mineros. Entre ellas están Antioquia, Bolívar, Caldas, Cesar, Norte de Santander y Boyacá. Por su parte, las instituciones ambientales relacionadas con esta política son las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio del Medio Ambiente. En cuanto a las instituciones informales, se puede identificar que la minería artesanal es un oficio tradicional en algunas regiones y municipios del país, que incluso surgió antes de que se creara cualquier tipo de legislación al respecto. Según la Procuraduría, estas actividades se entienden como las realizadas por pequeños productores, comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente de materiales como el oro, las esmeraldas y el carbón. Las reglas que regulan esta política pública son aquellas que están en funcionamiento dentro de la comunidad y asimismo son de carácter formal. En este caso se identifican como los diferentes decretos, leyes y la Constitución Política de 1991. Toda política pública o reforma que implique conflictos entre dos o varios actores, se puede decir que esto se evidencia cuando el interés personal choca contra el de la labor que desempeña el individuo. De esta forma, se puede decir que los actores, según Elinor Ostrom, actúan con base a 4 variables: los recursos que un actor posee, la ponderación de los actores asigna a los estados y a las acciones, la forma en que los actores adquieren, procesan y retienen y usan las contingencias del conocimiento y la información, y por último los procesos que los actores usan para la selección de determinadas decisiones. Partiendo de esto, en el caso de la política pública de minería, los actores tienen un fuerte conflicto de intereses, ya que cada uno tiene una prioridad dentro del tema. Se puede decir que el conflicto se da gracias a la variedad de intereses de los actores. A continuación, se presentará la descripción de estos conflictos de interés. Por su parte, el gobierno y las multinacionales mineras tienen un gran conflicto, ya que el gobierno quiere tener control total de todas las ganancias de la minería del país y las multinacionales se quejan por el alto porcentaje que deben dejar al país por regalías. Las gobernaciones y alcaldías de los diferentes municipios y departamentos también piden al gobierno repartir la mayor cantidad de regalías posibles para adelantar obras de infraestructura y obras que ayuden al desarrollo de la población. Por otra parte, la mayor confrontación se puede evidenciar entre los mineros y el gobierno, ya que estos quieren ser reconocidos como mineros artesanales y el trato de mineros ilegales que les da el gobierno es un impedimento para su desarrollo laboral y económico. Para finalizar este primer segmento de formulación, se puede decir que la Ley 685/2001, que promulga el Código Minero, durante el gobierno de Andrés Pastrana. Para su publicación estuvieron involucrados como presidente del Senado Mario Uribe Escobar, como secretario general del Senado
Mario Enrique Rosero, como presidente de la Cámara de Representantes Basilio Villamizar Trujillo, como secretario general de la Cámara de Representantes Angelino Liscano Rivera y finalmente como ministro de Minas Ramiro Valencia Cosio, que estableció que el país debía crear un marco regulatorio que ayudara a mejorar la competitividad del sector minero para atraer la inversión y estimular la exportación y explotación. Por esta razón se empezaron a realizar los respectivos trámites para la ley. El modelo top-down de las políticas públicas hace énfasis en la capacidad que tienen los policy makers para influir sobre el comportamiento de sus subordinados y en esta medida generar cambios a través de procesos organizacionales. Según este modelo, el éxito de las políticas públicas depende esencialmente de que exista coherencia entre los objetivos planteados en la formulación y el comportamiento de quienes las llevan a cabo. Para lograr este propósito, el modelo top-down busca crear mecanismos de control de la autonomía que permitan que la organización se dedique exclusivamente a cumplir con mandatos legales. La Ley 685/2001 da claras muestras de seguir el enfoque top-down en su formulación e implementación. En primer lugar, es claro que la formulación básica de la política minera no existen puntos directos con el comportamiento que busca ser afectado. En este caso, el comportamiento que busca ser afectado con la política pública es la tendencia hacia la ilegalidad en la actividad minera. En la política pública no se hace tanto énfasis en proveer de alternativas viables a los mineros que se encuentran en la ilegalidad como son los tradicionales y los artesanales, a pesar de que se establecen programas de legalización de la actividad minera para estas personas. En muchos casos es complicado acceder a ellos. Según la Contraloría General de la República, las posibilidades reales de que el pequeño inversionista minero pueda desarrollar o acceder al conocimiento geológico y de proyectos coherentes con el proceso minero son mínimas sin el apoyo de las entidades públicas especializadas. De esta forma, es claro que la política pública no está formulada de acuerdo a las necesidades inmediatas de la población a la cual está dirigida. Por otro lado, la política pública minera está coordinada principalmente desde el marco institucional nacional, dejando muy poca participación a los entes territoriales, que en este caso serían los encargados de tener el contacto directo con el público para la prestación de servicios. Es decir, en lugar de garantizar el control sobre los recursos, la unidad de análisis de proyectos se convirtió en el goce que articuló el centro con la periferia para establecer o profundizar formas de dominación estatal indirectas. También constituyó un factor de profundización de las inequidades regionales, ya que alcaldes y gobernadores de las regiones más pobres que carecían de una tecnocracia que merecía ese nombre, se encontraron con que sus proyectos eran devueltos por falta de requisitos formales. Por otro lado, la ley no tiene en cuenta de forma explícita cómo funciona en realidad la institucionalidad estatal en los municipios y departamentos donde hay una explotación minera. Esta institucionalidad tiene problemas de debilidad estructural que obstaculizan la implementación efectiva de las disposiciones que se encuentran en la ley. Durante el proceso de implementación se puede evidenciar la evolución y transformación de las entidades que regulan y dirigen el Código Minero del país. Desde su formulación, esta ley se ha visto involucrada en diferentes cambios, como lo son las diferentes actividades que adelanta cada entidad. Un cambio que se puede evidenciar a simple vista es que entre los periodos 2006 a 2010 se buscó especializar aún más la actividad de las diferentes entidades encargadas con el fin de mejorar su eficacia. Para el efecto, se busca enfocar la gestión de la institucionalidad minera en la especialización de los procesos y los mecanismos relacionados con la atención al cliente, que en el pasado han sido tratados más como los usuarios de un trámite que como compradores de acceso a un recurso, según la UPME en el año 2007. Vale la pena destacar que durante el proceso de implementación, las instituciones encargadas empiezan a detectar nuevas prioridades que surgen como consecuencia de la puesta en marcha de la política. En el periodo 2006-2010 se ve la necesidad de contar con información confiable y relevante acerca del desempeño del sector minero. En ese sentido, se busca plantear herramientas de seguimiento y control como son la creación del censo minero, el anuario estadístico y la reevaluación de la eficacia del catastro minero colombiano, como se observa claramente en una línea estratégica en el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007-2010, que dice:
incrementar mediante un censo el conocimiento de las dimensiones, distribución espacial e impactos de cada uno de los segmentos mineros y establecer una línea de base para diferenciar el comportamiento de los diferentes indicadores de la actividad, UPME 2007. Adicionalmente, en el año 2011 se crea la Agencia Nacional de Minería mediante el decreto 4134, que ejerce la función de autoridad minera que anteriormente estaba a cargo del Ministerio de Minas y Energía e Ingiominas. Según Elmore, las organizaciones son simplificadoras, trabajan en torno a los problemas fragmentándolos en tareas separadas y de fácil manejo, asignando la responsabilidad de cada una de ellas a unidades especializadas. Elmore en Aguilar, 1993. De esta forma, basados en Elmore, se puede deducir que dentro de las entidades que regulan y se encargan de la implementación del Código Minero se evidencia claramente el modelo número 1, la administración mediante implementación de sistemas, el cual está organizado jerárquicamente, lo cual se puede ver claramente en este organigrama. Es que cada entidad está encargada de unas tareas específicas y estas deben ser desarrolladas de acuerdo a la formulación de la política que se plantea dentro del DNP y el Ministerio de Minas y Energía. El objetivo principal de este conjunto de organizaciones es cumplir a cabalidad con lo formulado en la política y de esta forma maximizar los resultados de esta. Por otro lado, una característica importante de este modelo es que no se tienen en cuenta las opiniones de los individuos u organizaciones que no están dentro de las entidades encargadas. Esto se puede ver dentro del código, ya que no se tuvieron en cuenta las opiniones de comunidades importantes como indígenas y mineros artesanales, ya que por su condición no están en la capacidad de invertir en maquinaria para la extracción de los recursos naturales no renovables, ni la compra de títulos mineros, que los señalen como grandes mineros. En términos generales, se puede señalar que las actividades mineras están desarrolladas en el país sin garantizar el derecho fundamental a la participación comunitaria, así como las otras entidades del Estado, especialmente en el orden regional y local, desconociendo sus intereses. Garay. La actividad minera en el país ha ido incrementando en los últimos gobiernos gracias a la Ley 685/2001, que otorga títulos mineros a las grandes empresas multinacionales que explotan diferentes minerales y recursos naturales no renovables. Sin embargo, a pesar de las grandes críticas que se ha hecho al Código de Minas por el grave impacto ambiental que está generando la explotación a gran escala de estos recursos naturales, la invasión de estados de terrenos ancestrales de resguardos indígenas y la aplicación del concepto de minería ilegal a una labor tradicional que anteriormente era denominada minería artesanal, el sector minero energético del país se ha convertido en uno de los mayores centros de la economía colombiana. De esta forma, gracias al Código Minero del 2012, en Colombia se habían suscrito 9.400 títulos mineros, cubriendo más de 5.6 millones de hectáreas. De estos, 3.760 están explotando y abarcan cerca de 2.1 millones de hectáreas en un área cerca del 1.8% del territorio nacional. Entre 2001 y 2010 el sector minero tiene un crecimiento desacelerado, lo cual ha sido denominado por el actual presidente Juan Manuel Santos como la gran locomotora minero-energética que ha impulsado el crecimiento del PIB minero del país entre 2001 y 2010, casi en el 2.31%, representado únicamente por productos minerales tales como metales preciosos, esmeraldas, níquel, carbón, entre otros recursos naturales no renovables. Dentro de los objetivos de la política está el crecimiento de la economía del país representado en el PIB de este sector. También se puede evidenciar un claro crecimiento en la inversión extranjera, lo que genera una gran confianza inversionista. Durante la implementación se puede evidenciar que el carbón es uno de los productos más importantes, ya que en promedio representa el 60% del PIB minero. De esta forma, durante los 10 años consecutivos se incrementaron los precios internacionales de los minerales, lo que ha contribuido claramente al crecimiento del PIB. El modelo de Helen Ingram expone una tipología de las políticas públicas a partir de dos criterios: los costos de información y los costos de negociación. El primer criterio tiene que ver con el conocimiento que tienen los actores sobre el tema de la política pública. El segundo criterio hace referencia, en primer lugar, a los intereses de los actores, qué tan convergentes o divergentes son, y al número de actores involucrados en la toma de decisión. El costo de información en la política pública de minería es alto, debido a que hay poco conocimiento acerca del tema por parte de los actores involucrados. A través del Censo Minero 2010-2011, permite acercarnos
a dicha situación a través de la observación y análisis de los resultados obtenidos. El informe de este censo establece que se presentaron los siguientes inconvenientes a la hora de realizar las visitas a las unidades de producción minera. En cuanto al acceso a la información, las respuestas eran limitadas y existía una falta de conocimiento de los datos por parte de algunos de los mineros que atendieron las encuestas. En cuanto al acceso a las minas, no siempre se permitió el ingreso a los encuestadores a los predios a pesar de que se realizó la divulgación del censo con la prestación de las alcaldías municipales y la plena identificación de los profesionales. Respecto a los títulos mineros en campo, en este aspecto es preciso dar a conocer que en su gran mayoría las unidades de explotación legales visitadas no poseían la documentación de titularidad, esto según el Ministerio de Minas y Energía en el año 2011. Esta situación se presenta a pesar de que existen esfuerzos de las instituciones oficiales por ofrecer acceso a la información acerca de la actividad minera y su reglamentación, como el Sistema de Información Minero de Colombia, SIMCO. Por otro lado, se presentaron altos costos de negociación en la política pública minera, en tanto existen gran cantidad de actores que además poseen intereses divergentes. Los actores fundamentalmente son las grandes compañías mineras nacionales e internacionales, los mineros tradicionales y artesanales, los grupos indígenas y comunidades étnicas, organizaciones ambientalistas y diferentes instituciones del Estado encargadas de llevar a cabo la política. Vale la pena resaltar que los intereses de estos actores son en gran medida divergentes, lo cual ha causado múltiples conflictos sociales en torno al tema. Las áreas de conflicto asociadas con la actividad extractiva referidos hasta aquí con mucha frecuencia se traducen en tensiones sociales y políticas que afectan tanto al sector como a las dinámicas institucionales, sociales, económicas y políticas en las localidades y regiones donde operan las empresas del sector, según la Corporación Nuevo Arcoiris en el año 2012. 5 condiciones de efectividad descritas por Sabatier y Mazmanian permiten establecer el grado de implementabilidad que determina la política pública. Sabatier y Mazmanian han propuesto una guía para aumentar las posibilidades de una implementación más exitosa de las políticas públicas. Estas condiciones son una teoría sólida, una ley bien concebida, apoyo político y social, responsables capacitados y comprometidos y un entorno favorable. A continuación se aplicarán dichas condiciones al caso de la política pública de la minería en Colombia. Una teoría sólida. Esta condición de efectividad tiene que ver con que la política pública está respaldada por una teoría de cambio social que permita ver la relación de causalidad entre los objetos propuestos y los instrumentos utilizados. En la Ley 685/2001 se ve claramente que la teoría de cambio social que subyace es el neoliberalismo como motor del desarrollo económico y social. El marco bajo el cual se desarrolla la política pública hace énfasis en la necesidad de atraer inversión privada al sector minero con el fin de aumentar su competitividad y lograr su posicionamiento como motor de la economía. Bajo esta concepción del desarrollo se llevan a cabo los lineamientos que dan fundamento a la política y se prioriza la titulación a grandes empresas y se minimizan los obstáculos para la inversión. Una ley bien concebida. Según Roth, esta condición hace referencia a la estructura interna de la ley y la forma en la cual está diseñada para que se considere que ésta está bien concebida. Es necesario que los objetivos sean claros y tengan una jerarquía bien establecida visiblemente. En este caso, la ley cuenta con unos objetivos establecidos que priorizan la atracción de inversión privada a la minería con el fin de promover el desarrollo económico. No obstante, como se describirá más adelante, existen conflictos al interior de la misma institucionalidad encargada de la implementación de la política pública minera debido a su complejidad y a su estructura jerárquica. Apoyo político y social. Para Sabatier y Mazmanian es clave que la política pública cuente con el apoyo de grupos políticos importantes y actores sociales durante el proceso de implementación. En el caso de la política pública de minería, es interesante ver cómo estos dos tipos de apoyo político y social no siempre coinciden. El apoyo político a la Ley 685/2001 fue contundente en tanto los partidos lograron un consenso relativo en torno a la necesidad de implementar la ley. Además, se contó con el beneplácito de los gremios y las grandes empresas inversionistas que se iban a ver beneficiados por lo dispuesto ante la ley. A pesar de esto,
En el año 2010 se reformó el Código de Minas a través de la Ley 1382, que posteriormente es declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. No obstante, el apoyo social no es tan claro de definir. En muchas ocasiones, la política ha causado impactos negativos sobre varios sectores poblacionales, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estos impactos tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos que se han derivado de la actividad minera en zonas donde la presencia del Estado ha sido tradicionalmente débil. Responsables capacitados y comprometidos. Para Sabatier y Mazmanian, el personal encargado de la implementación de la ley debe tener un fuerte convencimiento en sus objetivos, de esta manera lograr convencer a los opositores de sus beneficios. Además, deben tener la capacidad de resolver los conflictos que surjan al interior de las instituciones encargadas. Respecto a este punto, la política pública minera busca que haya más eficiencia institucional y organizacional a través de la creación de programas que faciliten la adaptación de los funcionarios a la nueva legislación. No obstante, Julio Fierro Morales destaca en su publicación que la carga administrativa que existe para el personal encargado de la implementación es muy alta debido al boom minero que surgió a partir de la entrada en vigencia de la ley. Para ilustrar toda la debilidad institucional, recientemente el director de Ingeminas expresó que apenas cuenta con 50 profesionales para la fiscalización minera, cifra que es altamente preocupante cuando el número de títulos mineros en explotación es cerca de 4.000. Roth expone la importancia del mantenimiento de las condiciones socioeconómicas que suscitaron la política pública. Estas condiciones para el caso de la política minera se mantienen en su componente económico, ya que la demanda internacional de minerales continúa en ascenso y la inversión extranjera también parece seguir dicha tendencia. Pressman y Wildavsky sugieren que es importante tener en cuenta la complejidad de la acción conjunta a la hora de pensar en las posibilidades de éxito de la implementación de la política pública. La multiplicidad de actores participantes, de puntos de decisión, de aprobaciones requeridas en cada decisión, provocan dos efectos negativos: la pluralidad de objetivos y trayectorias de decisión y la aparición de decisiones inesperadas. Aguilar, 1993. Existen diversos factores que contribuyen a que se dé una brecha entre los objetivos propuestos en la formulación de la política y lo que realmente logra ser implementado. En primer lugar, en la política de minería se puede identificar que los aspectos económicos son relevantes para explicar tal brecha. La brecha a la cual se refiere el presente trabajo tiene que ver con que no se ha logrado traducir la producción minera y el desarrollo de esta industria en una mejora de la calidad de vida de los habitantes de estas zonas. Esta premisa se hace evidente en la ponencia del profesor e investigador Guillermo Rudas en el Foro Nacional Ambiental. Por el contrario, el análisis de 4 variables socioeconómicas: necesidades básicas insatisfechas, muertes por causas violentas, mortalidad infantil y población en condición de miseria, concluye que existe un evidente deterioro de las condiciones de vida de los pobladores comparado con muchos municipios donde no hay minería. Colombia, punto medio, sin fecha. En el tema tributario, entonces, entran nuevos actores participantes como la DIAN, que se enfrentan a la aparición de decisiones inesperadas. El panorama descrito anteriormente tiene una fuerte relación con el problema tributario que surge alrededor de la política de minería en Colombia. La priorización de la atracción de capital privado masivamente ha hecho que el Estado establezca una política fiscal laxa para este sector de la economía. La forma en la cual surgen choques entre los diferentes objetivos de la ley también es descrita en la teoría de Wildavsky. Se hace evidente que no hay armonía real entre los objetivos de mejorar el desarrollo de las regiones a través del sistema de regalía y la atracción de inversión extranjera en el país. Esto además se hace en detrimento al respecto al derecho de la consulta previa y el respeto a las zonas excluidas o restringidas para la minería. Del mismo modo, es importante tener en cuenta que otro factor que dificulta el cumplimiento de los objetivos formulados es que en las áreas de explotación minera generalmente hay débil o ninguna presencia del Estado. Finalmente, cabe destacar una vez más que la complejidad de la estructura jerárquica de la institucionalidad minera hace que se genere una gran cantidad de trámites para que se dé el correcto funcionamiento de la política.
Pressman y Wildavsky precisamente anotan que existe una relación inversamente proporcional entre el número de transacciones necesarias para implementar una decisión y la posibilidad de que ésta produzca un efecto real. A partir de la formulación de la Ley 685/2001, se puede observar que pueden ser aplicados los conceptos de la teoría de coaliciones promotoras de Paul Sabatier del año 2007 a su proceso de implementación. Este autor describe que las coaliciones promotoras son, a grandes rasgos, un conjunto de actores provenientes de varias organizaciones, tanto públicas como privadas, que comparten características sobre un problema. La política pública de minería en Colombia contó con el apoyo de un amplio sector político que le dio vida a la ley y que además tuvo en cuenta los intereses de los gremios y de las multinacionales respecto a la explotación minera. Este consenso fue lo que Sabatier describe como aquel que ve la necesidad de que se realice un cambio importante en la política. Esta coalición podría decirse que es aquella que promueve la política desde su visión del problema, como la necesidad de impulsar la competitividad del sector minero desde la aplicación de un modelo de desarrollo extractivista y neoliberal. Cuenta además con un nuevo participante, el CERI, Canadian Energy Research Institute, que se benefició con la obtención de información geológica del país que posteriormente sería utilizada por compañías de este país. Su participación activa en la formulación e implementación de la Ley 685/2001 tiene que ver con que posee los recursos que describe Sabatier: autoridad formal, manejo de la opinión pública, información, capacidad financiera y habilidades de liderazgo. Sin embargo, el enfoque de Sabatier contempla la posibilidad de que también existen discrepancias al interior de las coaliciones promotoras. Sin duda, esto es lo que sucede en la misma institucionalidad minera, donde se dan diferentes conflictos de intereses entre las organizaciones encargadas de la implementación de la política. Según la publicación de la Contraloría General de la República, esta política promueve la existencia de múltiples conflictos entre instituciones de orden nacional, como el Ministerio de Minas y Energía versus el Ministerio de Medio Ambiente, entre instituciones nacionales y regionales, Ministerio de Minas y Energía versus CAR versus secretarías, conflictos entre comunidades, los que apoyan un proyecto versus quienes lo rechazan, según Pardo Becerra del 2013. Sin embargo, existe otra coalición que ha rechazado abiertamente el modelo de desarrollo impuesto por la Ley 685/2001 y sus premisas de neoliberalismo. Los principales actores que componen esta coalición son las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores, grupos de académicos y ambientalistas, entre otros. Los recursos de los cuales dispone esta coalición son asociados a su capacidad de movilización social, que se expresa a través de huelgas, marchas y publicación de documentos académicos. El CINEP ha registrado la manifestación de conflictos de intereses que se han derivado de la extracción y la actividad minera a través de procesos investigativos. Como se ha podido observar hasta ahora, la evaluación a nivel interno de la política pública de minería se centra fundamentalmente en la verificación del cumplimiento de logros a través del seguimiento de los indicadores propuestos en la formulación. A pesar de que se ve que este es un trabajo riguroso por la cantidad de cifras y detalles con que se presenta la evaluación, el criterio que se utiliza para esto parece ser único: la eficiencia en términos económicos. Esto hace que se deje de lado otros criterios importantes como la eficacia y como el cumplimiento o maximización del principio de máximo bienestar social. Además, la evaluación interna parece no preocuparse por los efectos colaterales de la política en términos de los impactos que trae su ejecución a las comunidades donde se realiza la actividad extractiva. Otro impacto que aparentemente no es tenido en cuenta por la evaluación a nivel interno es el ambiental. En otras palabras, este tipo de evaluación centra sus esfuerzos en mostrar la eficiencia del gobierno por lograr las metas propuestas por él mismo, haciendo énfasis en los beneficios económicos de la política para el desarrollo del país.